Buenas tardes, mis hermanos. Como todos los viernes nos reunimos para recibir un mensaje de Dios, para recibir su santa palabra, para recibir ese pan espiritual que nos mantiene unidos a Él. Pero saben que no podemos empezar si antes no invocamos la presencia de su Santo Espíritu. Por eso es que nosotros le vamos a decir: ven, Espíritu Santo, y danos el don de consejo, el don de sabiduría, el don del entendimiento. Fortalece nuestras almas con el fuego santo de tu amor. Danos la inteligencia para saborear tu palabra, para masticarla y hacerla nuestra. En esta tarde te pedimos que llegues a aquellos hermanos a los cuales no les llega tu palabra, aquellos que no tienen la oportunidad, como la tenemos nosotros que estamos en este grupo, de recibir la palabra de Dios. Ábrenos la mente, ábrenos el corazón, abre nuestros sentidos para poder captar este mensaje. Amén. Bueno, mis hermanos, como les seguía diciendo, venimos haciendo estos temas tomados de las parábolas de Jesús. ¿Por qué? Porque al igual que Jesús, Él empleaba estas parábolas o sus enseñanzas mediante parábolas porque se los explicaba en un lenguaje sencillo a manera de cuento, para que sea más entendible por ellos. A la vez que saben que la gente le seguía embelesada por la forma en que Jesús les hablaba. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, en los versos del 28 al 32, tenemos una de estas parábolas. Y la Biblia lo titula La parábola de los dos hijos. Por eso es que vamos a empezar este tema diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, padre, sí voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepienten después para creerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos. Jesús, en esta oportunidad, toma este ejemplo para desenmascarar a los fariseos. Siempre, pues, los fariseos, ¿no? ¿Cuándo no? A los sacerdotes y a los escribas que se constituyeron abiertamente en enemigos de Jesús. Estos hombres tenían el corazón duro como una roca, de manera que las costumbres, las ideas que ellos tenían, los estaban alejando de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros vamos a unos versículos antes,
más o menos en el versículo 23, los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado esta autoridad? O sea, no le tenían el respeto al que hablaba por Dios. Es ahí que Jesús les habla sobre esta parábola. Y abiertamente delante de todo el pueblo, los desenmascara y les dice que no entrarán al reino de los cielos, porque simplemente no predican con el ejemplo. Y más bien los compara con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas que en esos tiempos eran lo peor. Ellos sí hicieron caso a Juan el Bautista, su antecesor. Todo esto se los dijo ahí, en Jerusalén, en la capital de todas las sectas que habían hasta ese momento. Y se los dijo sin miedo. Y se los dijo en su cara, como decimos nosotros, en su cara pelada se los dijo. ¿Saben por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba con la autoridad que Dios le había concedido. Cuando les contaba la palabra de Dios, cuando leíamos la Biblia, hablábamos de dos hijos, ¿no? Al igual que en el hijo pródigo, también habían dos hijos. Uno que se gastó la plata y el otro que trabajaba ahí, cabeza gacha, ahí acompañando al padre y trabajaba para hacer crecer el capital de la familia. Bueno, en esta oportunidad también habían dos hijos, como les dije al principio. El primero que dijo no, pero después sí fue. Y el segundo que dijo sí, pero no fue. Bueno, vamos a empezar por el segundo. El segundo hijo que dijo sí, pero que al final no fue, Jesús dice que se parece a los fariseos. Los fariseos se jactaban de tener la razón, de obedecer a Dios, pero hacían lo contrario. Por esto es muy importante no solamente leer o escuchar la palabra de Dios, sino que también hay que vivirla, porque hay mucha diferencia entre decirlo y hacerlo. Como decía un político peruano hace muchos años atrás, ¿no? De los políticos buenos, hechos y no palabras. La actitud de muchos de nosotros es decir que amamos a Dios, que obedecemos a Dios. Sin embargo, nuestros actos dejan mucho que desear. Los fariseos creían tener la razón porque veían a Jesús y decían, ¿de dónde salió este? Con toda la intención de ningunearlo. Él no ha estudiado con nosotros. Este es un simple carpintero que vive ahí en la esquina. Todos lo conocemos. Su padre es José y su madre es María, una panadera de ahí de la esquina. En nuestras comunidades a veces pasa lo mismo, desgraciadamente. En los grupos parroquiales, muchos nos creemos lo máximo porque tenemos mucho tiempo perseverando. Y nos sentimos más que otros que recién empiezan a dar los primeros pasos en materia religiosa. Y creemos que no nos pueden decir nada porque tenemos más experiencia. Este es un error que cometemos muchos católicos y a veces estando equivocados. Arrastramos a los demás porque como nosotros estamos equivocados,
los arrastramos al mismo error a otros hombres. Estos hombres tenían la autoridad que otros hombres les habían dado. No sé si en una oportunidad les conté que yo llegué a ser, bueno, no el presidente de una comunidad parroquial, sino el vicepresidente. Como dijo, a veces Mati me dice nadie. El vicepresidente tenía la función de que cuando el presidente se enferma o algo, el vicepresidente ahí está, ¿no? Es como su mano derecha. Lo apoya en algunas cosas, ¿no? Que no puede hacer el presidente. Bueno, yo y una amiga fuimos nombrados para tener este cargo, además de otras hermanas. Pero como una de estas hermanas le tenía ley a la presidenta, le hizo la vida imposible tanto a ella como a mí. No caminaba el grupo, no caminaba porque estas señoras se oponían a todo. Bueno, como sea, al final, como que la presidenta también ya no quería hacerlo, por lo mucho que la hostigaban. Inclusive me acuerdo que tuvimos una reunión con los miembros, con los directivos de generales, pues, ¿no? Y al final optamos, la presidenta y yo optamos por renunciar. Y estas señoras, tanto odio se puede decir, ¿no? Le tenían a la presidenta que no renunciaban. Al final el caso lo pusieron en manos del sacerdote y el sacerdote dijo, bueno, nombren nueva directiva. Entonces los 4 salimos. Inclusive me acuerdo que ¿cómo se llama? El de la directiva me llamaron también aparte y me dijeron que si podía agarrar las riendas de la comunidad. Pero yo la verdad que no se podía trabajar ahí. Bueno, así como estos fariseos que le ponían trabas a Jesús, tampoco me quiero igualar a Jesús, ¿no? Pero le ponían bastantes trabas a su labor de evangelización. Estos hombres eran los encargados de decidir si un profeta era en verdad un profeta o no. Ellos les tomaban, como quien dice, el examen. Ellos reclamaban un respeto por la investidura que llevaban. Nosotros los católicos debemos tener mucho cuidado de no caer en este error en nuestro seno familiar, de ser autoritarios, de ser cortadores de cabezas. Y en nuestros grupos hay algunos que están atentos a la menor caída de alguien para tumbárselo. Si somos así, si actuamos de esta manera, estamos tomando la palabra de Dios para nuestra propia conveniencia. A este tipo de hijos les encanta pavonearse. Les gusta que les llamen ministros, padrecito, pastores. Son los primeros en ubicarse en los mejores lugares en las ceremonias, porque les gustan que la gente los vean, que los aplaudan, que los vean como algo superiores. Esta es la representación del segundo hijo que decía sí voy, pero no fue. Ahora, vamos a hablarles sobre el primer hijo. El que dijo no, pero sí fue. El primer hijo no tenía ni una pizca de intención de ir. Hijo, me voy a trabajar a la viña.
y quiero que me acompañes. ¿Sabes qué, papá? Estoy cansado, no voy a ir. De repente por flojera, como muchos de nosotros que a veces, ay, que la hermana me está llamando. Seguro para agradarme que haga un rosario o que haga un tema. Le voy a decir que voy a estar en el médico o que me toca ponerme la vacuna. Pero luego lo piensan bien, ¿no? Quizá por ese temor a Dios que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones. Y acepta y lo hace. Este primer hijo representa a todos aquellos que, como muchos de nosotros, tuvimos una vida de pecado. Digo tuvimos porque yo también tuve una vida de pecado. También tuve una página negra, como se dice. Una vida alejada de los caminos de Dios. Pero que en algún momento de nuestra vida tuvimos un jalón de orejas por parte de Dios y decidimos cambiar nuestras vidas. Y se vuelve en arrepentimiento. Son aquellos que dicen, esto no es para mí. ¿Qué me va a perdonar si soy un gran pecador? Pero que cuando reciben el llamado de Dios, en un momento anhelan que Dios les perdone. Son todos aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, pero cuando Él les llama, cuando les llega el corazón, cambian para bien. A mí, en mi caso, me sucedió algo curioso. Mi esposa había enfermado, ya ella les ha contado en algún momento su testimonio, ¿no? Y yo estaba completamente asustado. Entonces, cuando Él hizo el milagro de sanarla, porque fue un verdadero milagro, por la forma como se presentó esto, ¿no? Entonces, ella y yo decidimos que a nuestro regreso de Lima, cuando regresábamos ya del INEN, del Instituto Nacional de Neoplásicas, y llegáramos a Talara, íbamos a cambiar y íbamos a pertenecer a una comunidad, íbamos a trabajar para el Señor. Entonces, en ese momento prácticamente Dios me jaló la oreja así bien duro y me dijo, Hugo, ¿qué estás haciendo? Ven para acá. Me entró un sentimiento que no paré hasta ir a un retiro donde me daban de alma, ¿no? Porque todo lo que se decía ahí me caía a mí. Cambié. No les voy a decir que ya estoy como para que me canonicen, pero sí les puedo decir de que muchos aspectos de mi vida cambiaron, por no decir bastantes. Es más, inclusive Dios me soltó la lengua porque antes a mí me decían el mudo. Acá en Trujillo, donde estoy viviendo ahora, cuando yo vine a postular, me decían el mudo porque en las reuniones que teníamos así con algunos amigos, no hablaba nada. Permanecía callado, decían que era un poco tímido, pero cuando hice mi retiro no me paraba la lengua. Y la utilicé para bien, porque Dios me llamó también para que vaya a catequizar en los colegios. Tanto que las monjitas de la Inmaculada, cuando el padre les dijo pues que Juan 23 iba a seguir catequizando en ese colegio,
ellas dijeron de que si no iba Hugo Surlupú, entonces que no, que ellas iban a agarrar mejor a sus alumnas. Con eso no me quiero creer, no quiero sacar pecho diciendo de que yo era indispensable, ¿no? Porque nadie es indispensable, pero ya en esos tiempos yo ya estaba con un pie en transportes, ¿cómo se llama este? En El Dorado, ya estaba con un pie para venirme a vivir a Trujillo. Y se lo hice saber a la madre. Y bueno, no sé cómo terminó esa historia, pero yo me vine a vivir a Trujillo a ver a mis hijos, ¿no? Como les decía, estos hijos son aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, pero cuando Dios les llama, cuando les llega el corazón, cambian para bien. Esta parábola también guarda relación con el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo, que dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Con esta cita, el Señor nos hace una invitación a vivir una vida espiritual basada en la ayuda a nuestros semejantes, en vivir una fe no solo de palabras, sino de acciones, a estar siempre dispuestos a alabarle y glorificarle, siendo testimonios de vida. Los fariseos sabían que Juan venía de parte de Dios. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Sabían que Jesús hablaba de Dios y lo ponían a prueba. Quizás por envidia, preferían escuchar la doctrina de otros hombres. Buscaban hacer sus propias costumbres, se acomodaban a la manera que ellos tenían de vivir. Y ahora, hermano, tú que estás ahí bien sentadito, escuchándome en tu silla o en tu mueble de repente, porque ya las piernas y las rodillas ya no te pueden sostener, porque ya estamos en la base 5, en la base 6. Gracias, me decía una hermana, por hacérmelo saber. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde te sitúas tú? ¿Eres el que dice sí y no vas? ¿O eres de aquellos que dicen, Señor, si tú me haces este milagro, te prometo seguirte toda la vida? Pero una vez que obtienen algo de Dios se olvidan. ¿O eres de los que dices no y te arrepientes y al final vas? Si eres de estos hermanos que dicen no y después sí van, permíteme felicitarte, mi hermano. En nombre de Dios te felicito. El hecho de estarme escuchando en este momento es una buena señal de que quieres cambiar. Porque si tú no quieres cambiar y me estás escuchando, entonces es mejor que apagues tu celular o tu laptop o el medio por el cual me estás viendo y sigas en la comodidad del pecado. Es hora de cambiar, mis hermanos, de pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones esa semillita para hacer crecer el reino de Dios. Hagamos práctica la palabra de Dios. Ahora la otra pregunta que te hago es, ¿qué estás haciendo por cambiar, por agradar a Dios? ¿Ya estás caminando por el camino angosto del cual Jesús habla? Por ese camino lleno de espinas, de piedras grandes, ¿no? Incómodo a veces para muchos. ¿Ya estás dejando las cosas que están impidiendo tu crecimiento?
Ya dejaste de drogarte, de emborracharte, de estar mirando a la mujer de tu vecino, de tu amigo. O ya dejaste el chisme. Ya dejaste. Ya dejaste de andar fregándole la vida a los demás. Fregándole, sí, porque si tú le haces mal a un hermano, le estás, le estás, le estás malogrando su vida, ¿no? Porque si tú le haces algo, él reacciona de otra manera. Ya estarás cambiando de vida, mi hermano. Ya debemos dejar de lado todo esto, debemos dejar todo en intenciones. Es tiempo de hacer vivir el compromiso que le hemos hecho a Dios. Mira que el mismo Jesús nos lo dice. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas nos están sacando varios cuerpos, van adelante, ya nos llevan muchos cuerpos adelante. En Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea, este es el meollo del mensaje. Dios nos está llamando a trabajar en su viña, a hacer su obra. Seamos como aquel hijo arrepentido. Por eso, hermano, en esta ya debe ser de noche. Ahí donde estás, mi hermanito o mi hermanita, inclina tu rostro y dile: gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, hoy vengo a rendirme ante ti, a pedirte perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por el daño que yo he hecho. Te suplico misericordia y compasión. Sé que son grandes mis pecados, pero hoy vengo arrepentido a humillarme ante ti. Por favor, necesito tu ayuda para poner en orden mi vida, mi camino. Dame fortaleza, dame tu perdón. Ayúdame a tener fe, esperanzas. Guía mi vida, por favor, Señor. Te prometo que desde hoy desecharé todas las maldades del mundo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido oidores y no hacedores de tu palabra. Ahí donde estás, dile al Señor: ayúdame a no ser como ese hijo que al final no fue, porque no quería cambiar. En esta noche Él te está dando un mensaje y quizás muchos tengamos que tomar ya una decisión en este momento. Sincérate con Dios y no pretendas engañarlo ni te engañes a ti mismo, porque a Él no lo vas a engañar. Dile: Padre, sé que he quebrantado tus leyes y que mis pecados me han separado de ti.
Estoy sinceramente arrepentido y ahora quiero apartarme de mi pasado pecaminoso y dirigirme hacia ti. Por favor, perdóname y ayúdame a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, resucitó de la muerte y está vivo y está que escucha mi oración. Estoy invitando a Jesús a que se convierta en el Señor de mi vida, a que gobierne y reine en mi corazón de este día en adelante. Por favor, envía tu Espíritu Santo para que me ayude a obedecerte y a hacer tu voluntad por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús te pido perdón. Perdóname, Señor Jesús. Bien, hermanos, no quería terminar este tema haciéndote sentir de repente un poco mal, ¿no? Pero de verdad que ya es tiempo de cambiar. Y le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de dirigirme a ti y de hacer que se te quede, aunque sea una semilla de mostaza, como dice él, ¿no? Así un pedacito de lo que te he dicho para que tú cambies. Que todo lo que yo he dicho en este momento sea para la gloria de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que nos hace entender el tema. Gracias, Santísima Trinidad, por tanto favor que nos haces. Gracias por no alejarte de nosotros. Y Señor, te digo que si algún día yo me alejo de ti, tú no lo hagas, Señor. Síguenos ahí, cerquita, porque como humanos a veces caemos en el pecado, pero sabemos que tú estás cerca de nosotros y no nos vas a abandonar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, hermanos, por escucharme. Quería cantarles a capela porque no tengo guitarra ni he conseguido un músico para que me acompañe. Bueno, de repente con el fondo de los gallos. Pero hay una letra que me impactó mucho cuando Jesucristo marcó mi vida. Dice así: ¿cómo vivir si tú no habitas en mi alma y aquí en mi corazón? Si tú no llegas para darme tu amor y tu perdón, si soy la rama que el viento con su fuerza la quebró. Y yo sin ti, por mil caminos de tristeza, te buscó mi corazón. Y al encontrarte una mañana, encendiste la ilusión de una vida que comienza con la fuerza de tu amor y la gracia del perdón. Gracias, Señor, por entregarte en esta forma y conquistar a un pecador, porque tu vida la perdiste para que viviera yo, alimentando con tu cuerpo mi cansado corazón. Perdóname si los problemas de la vida oscurecen mi existir, si yo te alejo de mi lado
olvidándome de ti. En esta noche tenebrosa brillaría siempre como el sol. Yo te pido, mi Señor, quédate en mi corazón. Ahora, Señor, por el camino de la vida quiero compartir tu amor. Dame la fuerza necesaria para brillar como el sol, para vivir como viviste y ser eco de tu voz, instrumento de tu amor. Gracias, Señor, por entregarte en esta forma y conquistar a un pecador, porque tu vida la perdiste para que viviera yo, alimentando con tu cuerpo mi cansado corazón. Perdóname si los problemas de la vida oscurecen mi existir, si yo te alejo de mi lado, olvidándome de ti. En esta noche tenebrosa brilla siempre como el sol. Yo te pido, mi Señor, quédate en mi corazón. Bueno, no salió como esperaba, pero te las dedico con mucho amor. Gracias, hermanitos lindos.